Y se fueron juntando, como quien dice en criollo, el hambre con las ganas de comer. Los gobiernos se endeudaron, compraron acciones, ayudaron a empresas, los bancos centrales emitieron dinero, los gobiernos colocaron deuda y con ese dinero que recogían pensaban que podrían recuperar la economía y se creó una especie de ilusión, que la economía dejó de hundirse, los valores cayeron a 6.000, el Dow Jones llegó a 6.000, que era más o menos un poquito más allá de la mitad, una caída muy fuerte. Por supuesto, se produjo una gran recesión, muy fuerte, muy dura en todo el mundo. Los países y los gobiernos, sobre todo en Europa, en los Estados Unidos y en Asia, trataron de recomponer esta recesión metiendo dinero en la calle y endeudándose. De alguna forma era transferir un problema privado al sector público o al gobierno. Es decir, al contribuyente. Porque cuando se emiten deudas, como se hizo en los Estados Unidos, se hizo en Europa y se hizo en Asia, y se hizo también en América Latina, y aquí se hizo mucho, aquí se emitieron 40.000 millones de dólares en deuda. El gobierno, en lugar en ese momento de aceptar la recesión internacional con la caída del precio del petróleo y ajustar el gasto, el presidente Chávez, recordemos, que se tuvo una cadena y dijo no, que él no se iba a ajustar, que él estaba blindado, y entonces hubo una emisión de 40.000 millones de bolívares que representaron alrededor de 12, 14.000 millones de dólares en deuda adicional, que debimos habernos, tú sabes, más bien ajustado y guardado el gasto, esperando que pasase la coyuntura malísima de la caída del precio del petróleo. Y ya vemos pues que lo que ha ocurrido del 2009 al 2010 para acá y del 2011 ha sido un endeudamiento aquí en Venezuela voraz. Tengo una gráfica para mostrarlo dentro de un rato. ¿Qué ha ocurrido? Que la deuda pública comenzó entonces a producir un fenómeno en los mercados y aparecieron países que se habían mostrado irresponsabilidad fiscal impresionante, gobiernos que tenían deuda escondida. El caso de Grecia. Y al producirse en Grecia y a explotar la crisis en Grecia por la deuda pública que no se podía pagar, se comenzó a ventilar y a ver que algo estaba ocurriendo en Europa. Fíjate que más que todo es la Europa mediterránea, porque es Grecia, Italia, España, Portugal, Irlanda y allá arriba Islandia, que es un país que quebró, por la comilla. Los países no quiebran, pero este país se quebró, o sea, decidió no pagar y quebró. ¿Qué ocurre? Esas deudas eran insostenibles en términos fiscales, la economía no reaccionó ante ese remedio que se impuso con la recesión del 2008, no reaccionó con la fuerza que se esperaba. Se sabía que no iba a reaccionar porque ninguna economía se va a levantar con deuda pública. Eso es claro y eso es una ABC en economía y eso lo aprendemos allá cuando comenzamos a estudiar economía. Porque la deuda pública no es sino peso sobre el contribuyente, que es el que la paga finalmente. Y si el contribuyente le suben los impuestos para pagar su deuda, pues gasta menos y hay menos inversión y la economía entonces no rebobina, no repunta, no vuelve a crecer. Y más o menos lo que ha ocurrido ahora. En estos meses que hemos visto que los mercados han venido de nuevo cayendo, pero ahora por otro problema, que es que la gente comenzó a desconfiar de los gobiernos. El caso de Grecia, que te lo mencionaba, pero así ha pasado con Italia, así ha pasado con España, pasó con Portugal y pasó con Irlanda. Y esa desconfianza ha hecho que la gente no compre esa deuda y la coloque en el mercado, pierde sus precios y comienza entonces a contagiarse todo el sistema, todo el mercado de valores y comienzan los valores a caer de nuevo de precio, como vimos que ocurrió el jueves. Esas caídas, las caídas mayores que hemos tenido desde el 2008, aproximadamente 5 o 6 trimestres. Fíjense, ya nos queda poco tiempo. ¿Qué lección, en 30 segundos, que puede decirnos qué lección debemos aprender nosotros y cómo va a afectar esto? Bueno, nosotros lamentablemente no aprendemos las lecciones, pero vamos a decirlo. Lo que va a ocurrir con una recesión que probablemente la tengamos a las puertas es que el precio del petróleo va a caer. Y nos va a agarrar a nosotros en condiciones de mucha debilidad fiscal. Somos la segunda economía más débil fiscalmente en el mundo después de Grecia. Y tengo aquí un gráfico que quiero mostrártelo, un cuadro, que es interesante, un reporte de deuda, de riesgo que salió hace una semana atrás, donde aparece Venezuela. Yo no sé si se puede ver en la cámara, donde aparece Venezuela. Me dirá si se ve o no se ve. Sí se ve. Aparece Venezuela después de Grecia, con el mayor nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque el mercado supone que Venezuela no asume responsablemente su problema fiscal a la hora de que el precio del petróleo, que dependemos nada más de eso, se venga abajo por producto de una recesión
Y es así como, como va a ocurrir eventualmente. Venezuela se encuentra absolutamente vulnerable ante eso y inmediatamente aparece como el país con mayor probabilidad de default, de cesación de pago. No es que vamos a un default, aparecemos con la mayor probabilidad por debajo de Grecia. Si tú sacas a Grecia, esto es un país que prácticamente quiebra y tiene que ser asistido financieramente por la Comunidad Europea y por el Fondo Monetario Internacional, que le han dado 150.000 millones de dólares. Si tú te pones en el caso de Venezuela, encabeza la liga de los países con mayor riesgo. Eso es, entonces la advertencia hay que mandársela no a la gente, porque la gente está totalmente sin posibilidad de protegerse, sino al gobierno que sea responsable. Pero ya tú ves cómo se emite deuda a diestra y siniestra sin ningún tipo realmente de control ciudadano, porque no hay contrapesos políticos en el sistema político venezolano. Porque como tú viste en lo que pasó en los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos sentó al gobierno y entonces firmaron un acuerdo. Esas cosas que no se hacen, lamentablemente, y entonces no auguro realmente muy buenas noticias, a menos que el gobierno decida en estos meses, con mucha velocidad, corregir el gasto público, recortarlo, pero como está en campaña electoral, y entonces ya tú verás que estamos, por eso te decía, como te dije al principio, estamos juntando el hambre con las ganas de comer. Bueno,